días, ¿qué tal estáis? Soy Adela, si me habéis encontrado por ahí, nada, espérate de que termine el vídeo, que es muy cortito. Vamos a hacer unas galletas estilo Chips Ahoy. Bueno, esas galletas están de muerte y es súper fácil de hacer. Te voy a dejar los ingredientes, te vas a poner el delantal y nos vamos a poner manos a la obra. ¡Vamos! Pues bien, cocinillas, aquí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estas super cookies riquísimas. En primer lugar vamos a tamizar la harina, añadiremos el bicarbonato, levadura química y la pizca de sal. Todo esto lo vamos a mezclar un poquito y lo vamos a reservar. Seguidamente, pues nada, empezamos con los ingredientes. El huevo, yo utilizo la mano para manipular los alimentos. Si tú prefieres hacerlo con una varilla, perfecto, va a quedar y rico igual. Pues nada, una vez que tenga bien batido el huevo, ponemos el azúcar moreno. Después del azúcar moreno esté bien mezclado, vamos a poner el azúcar blanca. Fíjate que tiene que quedar, cada ingrediente que pongo me aseguro de que quede todo bien integrado y bueno, y que quede con una textura pues suave y cremosa. Y una vez que esté el azúcar moreno y el azúcar blanca, vamos a añadir la mantequilla, que si quieres puedes darle un golpe en el microondas para que quede más suave y más fácil de integrar en esta especie de crema, ¿no? Yo, bueno, me he estado un ratito, pero bueno, ningún problema. Poquito a poco y con cariño, pues se llega bien lejos. Una vez que esté así esta especie de crema, vamos a añadir la esencia de vainilla. Y ahora sí que me voy a asegurar de que quede, se termine de integrar todo bien y quede bien suave. Vale, tal que así. Y ahora ya sí que vamos a añadir los ingredientes anteriores, que eran la harina, bicarbonato, levadura y sal. Nada, nos vamos a asegurar de hacer una masa. Bueno, es una masa que queda un poquitín pegajosa a la mano, pero nada, ningún problema. No te preocupes, no añadas más harina de la que ya hay. Eso es importante, si no luego la galleta quedaría muy reseca y tampoco nos interesa eso. Y una vez que esté bien amasado, pues nada, echaremos las pepitas de chocolate, que perfectamente puedes coger una tableta de chocolate, trocearla y ponérsela, ¿eh? Yo tenía estas pepitas de estas que venden en el supermercado en paquete y se las he puesto, pero igual que lo haces con pepita de chocolate, lo puedes hacer con chocolate blanco sin ningún problema. Nos vamos a asegurar bien de que todos los ingredientes queden bien integrados, las pepitas de chocolate, por supuesto también, bien integrado. Si te queda un poquito de masa en la mano no es ningún problema, tampoco es no es muy pegajosa, no le pongas más harina, con la harina que hay es más que suficiente. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponerle papel film. Ves que la mano queda un poquito así, no es ningún problema, para nada. Cogemos el papel film, lo envolvemos bien y lo meteremos en el frigorífico durante 1 hora aproximadamente. Bueno, porque la masa queda como más compacta y para hacer la galleta va súper bien. En este momento vamos a encender el horno ya, antes de darle forma a la galleta, para que cuando pongamos la galleta pues esté en la temperatura adecuada, que tienen que ser 190 grados, calor arriba y abajo. Y en nada, 10-12 minutos esta galleta está hecha, ¿eh? Vamos a hacer la galleta un pelín gordita, porque luego esta galleta baja, lo comprobarás, dobla el volumen. Por lo tanto, pues eso, dejaremos un espacio entre galleta y galleta, tal que así aproximadamente, ¿eh? Vamos a ir dando forma y con estas galletas nos vamos a ir al horno. Y mientras estas galletas están en el horno, vamos a continuar boleando todo el resto de la masa, siempre al tanto de que en el horno tenemos las otras galletas que si se pasan se queman, ¿eh? Hay que estar al tanto un poquito, pero nada. Es una galleta que se hace muy rápida. Fíjate cómo ha doblado el volumen, ¿eh? Fíjate, una sin cocinar y la otra pasada por el horno. La verdad es que han quedado muy ricas. En el momento de sacarlas hay que ir con un poquito de cuidado, porque es una galleta que sale un poquito tierna. Se te podría perfectamente romper en las manos, así es que es una galleta que necesita frío. Una vez que sale del horno puedes ponerla en una rejilla e incluso directamente en el mármol. Cuanto más frío, más pronto se endurecerá. Y bueno, como con estas galletas vamos a hacerlas con todas.
terminaremos de poner en el horno. He hecho 3 bandejitas. Esta bandeja es de horno pequeñito, por lo tanto en un horno grande con una bandeja lo tienes hecho. Y aquí las tienes. Bueno, cocinillas, ya tenemos las galletas hechas. Ha sido un plis. Se hacen muy rápido, muy ricas, para cualquier momento, para la merienda, para el desayuno, para una fiesta de cumpleaños, para lo que tú quieras. Esto está de muerte. Tengo que decir que yo siempre me adelanto y ya la había probado. Mirad qué galletas. Mirad qué galletita. Mirad. Están... deliciosas. Merece mucho la pena hacerlas en casa, mucho más saludables. Tiene azúcar, tiene mucho azúcar, tiene chocolate, pero bueno, tú sabes lo que le pones a estas galletas, así es que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campanilla, dale al me gusta y déjame un comentario, y yo estaré encantada y feliz de tenerte aquí. Poquito a poco iremos creciendo. Nada, espero que te hayan gustado estas súper galletas y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Mua!